Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana de día martes, 3 de enero de este 2023. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios porque nos permite, pese a las dificultades, estar en pie. Sí, estar en pie delante de su bendita y poderosa presencia. Hoy día martes tenemos culto en el lugar de Trieste, en Cerro Navia. Le invitamos esta mañana cordialmente para que nos acompañe en este día de adoración a nuestro Dios. Saludamos a nuestro hermano Gastón Andrés Díaz Regada, nuestra hermana Ruth Navarrete, nuestra hermana María Galdame y a todos los hermanos que día a día se conectan con nuestra sintonía. Hoy día, una vez más, nos permite el Señor estar ante su bendita y poderosa presencia. El día de ayer nos concluimos con el capítulo 10 de Hechos, terminando este capítulo con el verso 48, donde dice que mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto está hablando de nuestro hermano Cornelio, el centurión romano, que, como decía el día de ayer, fue uno de los primeros gentiles, junto a toda su casa, que entró al camino de la salvación. Y ya va avanzando, ¿cierto?, la obra del Señor. En el capítulo 11 dice la Escritura: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Voy a detenerme un poquito. Cuando se sabe esta noticia de que los gentiles habían entrado a la salvación, no todos, escuche bien, no todos se alegraron. Habían hermanos que eran, como se le llamó aquí, los de la circuncisión, que eran los que apelaban, ¿cierto?, a que todo aquel que entraba al Evangelio y que no fuese judío tenía que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Ciertamente estos hombres no habían entendido el propósito de la gracia, no estaban claros con el concepto de lo que significa la gracia y por no conocer a Dios en su totalidad. Entonces estos disputaban con Pedro, discutían con Pedro que por qué Pedro, siendo judío, había entrado, ¿cierto?, en casa de hombres incircuncisos, y además de haber entrado, se había sentado a la mesa a comer, a participar, a comunicar con ellos. Entonces dice Pedro, comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: escuche, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba del cielo.
O sea, aquí, hermanos amados, tenemos la figura completa, porque en el capítulo 10 tenemos los detalles que narra Lucas, pero aquí están los detalles que Pedro está incluyendo y dice claramente que esto se hizo 3 veces. O sea, Pedro a la primera o ahí a la segunda no entendía lo que la voz del cielo y el lienzo querían decirle, que la salvación era para toda la humanidad, no era solamente para los judíos. Por eso cuando dice lo que Dios limpió, tú no lo llamas inmundo, y en esto tenemos que reparar, hermanos amados, muy profundamente en lo que el Señor le está revelando a Pedro a través de este lienzo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos dice que la muerte de Cristo, la sangre que fue derramada en el Calvario, fue para toda la humanidad. Amén, para toda la humanidad. Entonces también dice el apóstol Pedro, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Aquí el apóstol Pedro, bueno, vuelvo al capítulo 10, no dice la cantidad, pero aquí sí dice la cantidad, y esto es importante. Estos 6 hombres que eran judíos, que eran también israelitas, acompañaron a Pedro, y estos fueron testigos visuales de lo que aconteció en la casa de Cornelio. La ley exigía solamente 2 testigos contra toda verdad. Pero aquí tenemos que el Señor tiene 7 hombres con Pedro que van a atestiguar lo que sucedió en la casa de Cornelio. Quien dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo, envía hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú, escuche bien, y toda tu casa. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también, el Espíritu Santo, sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto está en Hechos 1:15. El bautismo del Espíritu Santo que reciben los gentiles es para darle pruebas a ellos, a los de la circuncisión, que la salvación era generalizada, era para todo hombre que creyere, sin hacer acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas con respecto a la salvación. A Él le da lo mismo que sea negro, blanco, joven o viejo. Dios es el que salva. Entonces, esto es lo que está dando a conocer el apóstol Pedro, que aparte de que habían 6 varones que eran de la circuncisión, más Pedro, el Espíritu Santo es derramado sobre esta gente. Y con esto Pedro comprueba que si esa visión y todo lo que sucedió entre Cornelio, en la casa de Cornelio y en la casa de Simón el curtidor, y luego la casa de Cornelio nuevamente, era Dios es el que estaba obrando en aquel lugar. Si Dios, dice, si Dios, pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Están un poco reticentes los judíos a que nosotros los gentiles penetráramos, ¿cierto?, en la salvación. Pero la salvación la da Dios, no los hombres. Y bendito sea Dios por ello, porque a veces nosotros nos equivocamos. Nosotros miramos como le sucedió a Samuel cuando fue a escoger al rey de Israel, y ve al primer hombre que era alto, cierto, fornido, dijo ciertamente, ahí está el rey de Israel, y Dios le dijo, no mires su exterior porque yo lo desecho. Y esto es lo maravilloso, que Dios mira el corazón del hombre.
no mira al hombre, Dios mira al corazón del hombre. ¿Mm? Y esto es lo que Pedro le está diciendo a los judíos que habían creído en Jesucristo y que también habían sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Ellos pensaban que la salvación solamente era para el pueblo de Israel. Pero Dios le da a conocer por medio de Pedro que no es así. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Ahí se dieron cuenta, en parte porque después, hermanos, viene un concilio que nos va a dejar totalmente en claro la situación con respecto a la salvación. Vuelvo a decir que Dios para salvación no hace acepción de personas. Nosotros sí. Nosotros pensamos humanamente. Nosotros pensamos al ojo humano, pero Dios no es así. Porque Dios es el que salva o Dios es el que pierde. Y aquí termina, hermanos, el relato de Pedro con respecto a lo que sucedió en la casa de Cornelio, para dejarle en claro a los judíos allá en Jerusalén que que Dios es soberano, que Él hace como Él quiere. Amén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, aquí viene otro relato, como que retoma el escritor Lucas la parte donde los discípulos fueron perseguidos. Dios bendiga a mi hermana Elizabeth Sáez. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente los judíos. ¿Ves? Estos tenían todavía la convicción de que solamente los judíos, estos que todavía no sabían lo que había acontecido en la casa de Cornelio, tenían la impresión de que solamente los judíos deberían recibir el evangelio. Por eso que pasaron por estas ciudades, pero no hablaron a nadie en el evangelio. Solamente a quiénes, a los judíos. Pero había entre ellos un varón de Chipre y de Cirene, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a quiénes, a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Detrásito venía un número de varones que les hablaron el evangelio a los griegos, y Dios creó, ¿cierto?, esa conversión en el corazón de los griegos, y muchos creyeron y se convirtieron en gran número al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén, nuevamente, ¿ves? Nuevamente esto llegó y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año. Bernabé y Saulo de Tarso se congregaron allí en Antioquía. Ojo con esta ciudad. Amén. Porque tiene una gran importancia. Amén. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Al principio se les llamaba los del camino. Amén. Así se les denominaba. Pero luego que estuvieron un gran tiempo en Antioquía, se les denominó como cristianos, cristos más pequeños, por decirlo así. Amén. Por eso se le llama cristianos, que viene de Cristo. Amén. Hoy día hay muchos que se hacen llamar cristianos, y la gran mayoría del mundo se hace llamar cristiano, pero no tiene nada de cristiano. Amén. Nada de Cristo. Y levantándose uno de ellos, tomando
Ágabo, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Voy a detenerme en este punto porque voy a ver en este punto, ya concluyendo ya el capítulo 11, un tema que no vimos ya en parte con el tema de la ofrenda. Un tema que es muy distorsionado en gran parte, agregando también el tema del diezmo. O sea, el tema es el mantenimiento de la iglesia, cómo la iglesia se mantiene, ¿verdad? Cómo se mantienen los ministros que trabajan en la obra. Dice que Ágabo da a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, aquí hay algo muy clave en este versículo 29, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, no a lo que no tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Si hacemos un lado el tema del diezmo, porque claramente a la iglesia en ninguna parte se le enseña a diezmar, ni siquiera se le ordena a diezmar, pero sí se le enseña a la iglesia que debe ofrendar, que debe ser caritativa, que debe ver por las necesidades de los hermanos. Amén. Cuando se sucedió esto de el hambre, ¿cierto?, que vendría, los discípulos determinaron cada uno conforme a lo que tenía, ¿ya? Por eso que el apóstol Pablo dice de cada uno como propuso en su corazón. ¿Por qué razón? Porque uno, cuando determina dar algo, es porque lo tiene, no porque no lo tiene. Por eso que determinaron ellos dar de acuerdo a lo que tenían, no de lo que no tenían. Entonces, a veces hay un concepto muy vago con respecto a la ofrenda. Hoy en día hay un concepto muy, muy lejos de lo que la Escritura nos enseña como tal. De cada uno como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Yo creo que hoy día una parte de la iglesia sí sabe ofrendar y la otra parte no sabe ofrendar, porque ciertamente a la iglesia le han añadido el diezmo, que es de la ley. Entonces el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, o que no entiende las cosas espirituales, ciertamente se siente conforme con entregar el diezmo que es legal, que es de acuerdo a lo que los hombres dicen, el 10% de lo que uno gana, y deja de lado la ofrenda, la ayuda, ¿cierto? No veo en ninguna parte del libro de los Hechos, de los comienzos de la iglesia, que la iglesia haya diezmado. Sí, ofrendado, como el caso de acá, pero la ofrenda tiene que ser de corazón, no por necesidad. Si usted no lo tiene, no lo dé, no dé, pero si tiene, délo. Eso es lo que el Señor, eso se llama justicia. Amén. Eso se llama justicia, ser justo. Si yo lo tengo, puedo darlo. Si yo no tengo, no lo puedo dar porque no lo tengo. Y Dios no me va a condenar, ni me va a castigar, ni me va a mandar al infierno porque yo no puedo ofrendar. No. Por eso que Ananí y Zafira sufrieron la muerte porque ellos vendieron esa propiedad para darla en completa
en lo que se vendiera al Señor. Eso propusieron ellos en su corazón. No se lo propusieron a Pedro, pero se lo propusieron a Dios. Y por eso que ellos mueren, porque sustrajeron, o sea, robaron de una parte y mintieron. Porque ellos habían dicho a Dios que iban a dar todo, pero se lo dijeron a Dios, no a Pedro. ¿Ven? No a Pedro. Pero a Pedro le es revelado por el Espíritu lo que Ananías y Zafira habían hecho. Entonces, hermanos amados, el sentido de la ofrenda es importante en la iglesia. La iglesia debe ofrendar con una conciencia renovada, sabiendo la necesidad que hay en el ministro, en la viuda, en los hermanos. Y esa administración de esos dineros las hace el pastor para él administrarle de acuerdo a la necesidad, partiendo por su necesidad, su propia necesidad. Si es que es un hombre que trabaja a tiempo completo en la obra, porque ser pastor también es un trabajo. Ahora, la ofrenda no es para el pastor, la ofrenda es para la iglesia. El pastor sí puede tomar de la ofrenda porque es parte de la iglesia. Para vivir, sí lo puede hacer. Está netamente autorizado por la Escritura. Dios no le niega, no pondrá al bozal al buey que trilla porque el obrero es digno de su salario. Dios no habla de diezmo. No habla de diezmo. El diezmo se ha convertido en una carga muy pesada para la iglesia. Una carga que ha traído también división a la iglesia. Unos dicen que hay que darlo, otros dicen que no hay que darlo. Hay que, hermanos, y acomodan así la escritura y hablan de Abraham, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, que le entregó los diezmos a Melquisedec. Los diezmos que entregó Abraham eran lo que recogió en la batalla, que eran los despojos. Melquisedec lo bendice y es algo simbólico, porque en Abraham diezman todas las tribus, incluida Leví, porque estaba en los diezmos de Abraham. Pero ese es el tiempo legal, el tiempo que iba a venir es el tiempo legal, el tiempo de ley. ¿Amén? Hoy día estamos en el tiempo de la gracia. Entonces debemos, hermano, enseñar a la iglesia a no ser mezquina, a ser dadivosa. Hoy día hay hermanos que tienen como dar y no dan. Pero eso lo va a juzgar el Señor, no yo. Yo estoy acá solamente para enseñar lo que la Escritura dice, no para juzgar a nadie. ¿Amén? Dios no me ha dado la autoridad a mí para juzgar a nadie, solamente para enseñar. Y la Escritura me muestra en el principio una iglesia dadivosa, una iglesia preocupada de la iglesia, o sea, preocupada de sus hermanos, preocupada. Aquí había venido un hambre, ¿y qué es lo que hicieron? Se ocuparon inmediatamente de enviar una ofrenda, ¿cierto?, la cual la llevó Bernabé y Saulo. Y podemos ver más adelante, Pablo también habla con respecto a esto y con respecto a la ofrenda. Le dice la ofrenda a los santos. Esta era la ofrenda que ellos llevaban, ¿cierto?, para ayudar a los hermanos que estaban necesitados. Bien, vamos a concluir este capítulo 11 en esta hora, esperando que todo lo que hemos visto en cuanto a la conversión de los gentiles y la controversia que se provocó, porque ahí se provocó una controversia entre judíos y gentiles, pero estos los que eran más extremistas eran los judíos de la circuncisión, porque todavía no interpretaban bien lo que era respecto a la salvación. Ahí se provoca una legalidad, en cierto modo, de no querer dejar de entrar a los gentiles, porque ciertamente eran incircuncisos. Y por eso que damos gracias a Dios, porque Dios es un Dios misericordioso, es un Dios bueno, y Él hace la salvación para todos. La muerte de Cristo significa, hermanos amados, o tiene un gran significado. La muerte de Cristo es la puerta al cielo, para que todo hombre que venga a Él sea salvo. Porque en Ezequiel dice, quiero yo la muerte del que muere, en ninguna manera.
Y está hablando de la muerte eterna, porque ciertamente la muerte física la vamos a alcanzar, tarde o temprano, si el Señor no viene. Todos alcanzaremos la muerte física. ¿Mm? Ese es un hecho, eso es indudable. Es, es indudable que vamos a alcanzar la muerte física. Nadie va a escapar, excepto aquellos que, si el Señor viene, van a ser transformados, como dice el apóstol Pablo en Corintios. Entonces, hermanos amados, debemos tener claro el tema de la salvación, para así no hacer nosotros asesión de personas, no ponernos fariseos ni estos de la circuncisión, que piensan que porque son circuncidados van a ser salvos. No. Pablo dice que la circuncisión nada es, y tampoco la incircuncisión. Ni lo uno ni lo otro. Amén. Bien, que Dios le bendiga. Este tema muy extenso con respecto a este tema, y la iglesia debe entenderlo muy bien para que no se vuelva una iglesia legalista. Amén. Ni tampoco una iglesia liberal. Amén. Que la paz de Cristo sea con usted en esta mañana. Dios le bendiga a cada uno de los que han estado junto con nosotros en la sintonía de este programa Conversando las Escrituras. Amén.